Yo fui papá soltero porque no tuve que recurrir a la ayuda de mi mamá para el cuidado de mi niño. Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Nosotros estamos bastante bien. Muchas gracias por preguntar. Y pues nada, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el chismecito que nos lleva desde 2 episodios anteriores y el episodio pues más que nada anterior, con respecto a que si ustedes dejarían que sus hijos sean educados por sus suegros o prefieren educarlos ustedes mismos. Es una pregunta, la verdad, bastante importante, bastante delicada, porque pues estamos hablando de los papás de tu pareja, y estamos hablando hasta de los hábitos que tiene tu pareja, ¿no? Entonces, pues bueno, mi amor, platícanos cómo estás, cómo te encuentras el día de hoy. Pues bastante bien en realidad. Creo que este es un tema que ya necesitábamos tocar aquí en el podcast. Es algo que nosotros hemos vivido en carne propia de alguna forma, y entonces en esta ocasión pues vamos a tener el chismecito bueno. Les invitamos a todos nuestros oyentes a que puedan quedarse. Va a ser un súper tema que vamos a tener mucho hilo de dónde sacar, y entonces pues ahora vamos a ver qué nos lleva esta charla sobre este tema. Pues bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Y bueno, amor, pues parte de lo que es el tema, ¿verdad? Es charlar un poquito sobre la experiencia que tú has tenido con, no solamente conmigo, sino con Ariel, ¿verdad? Que ya somos 2 personas que traemos hábitos distintos, que traemos una cultura diferente. Y pues bueno, platícanos un poquito de esa experiencia que has tenido que llevar en la adaptación, pues con nosotros. Y es que, o sea, este tema es bastante, no complejo, pero sí llamativo, porque por ejemplo es muy diferente que tú te cases o te juntes o vivas en unión libre con tu pareja y tengas que adaptarte a su estilo de vida o esta persona a tu estilo de vida. Como comentábamos precisamente en el episodio 1 y 2, pues nosotros venimos de crianzas totalmente distintas, ¿no? Claro. Entonces, si de por sí para nosotros fue complicado, ahora nosotros traemos a un pequeño que claramente pues venía con todas las adaptaciones, por ejemplo, de tu familia. Sí, Entonces ya no nada más eran en cuestión nosotros como pareja adaptarnos, sino también adaptar a esta personita que aunque es pequeña, pues la realidad es que ya traía cierto estilo de vida marcado. Por ejemplo, nosotros lo hemos visto, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el tendido de las camas, yo estoy, por ejemplo, acostumbrada a atenderlas de forma inmediata después de que me levanto, porque esos fueron los hábitos que yo, pues, traía ya de muchos años, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de ustedes, yo sabía que, por ejemplo, ustedes tenían la cama, pero se tapaban con cobijas y después las doblaban. O sea, era esta situación distinta de tener no solo que jalar más de un lado, sino también, pues por decirlo así, estirar del otro para que esto no causara un conflicto, ¿no? Tanto hábitos, por ejemplo, como el baño, hábitos también alimenticios, sí, o sea, claro. Toda esta situación que tuvimos que irnos adaptando. Y en este caso, precisamente con Ariel. Sí. Y es que el tema de hoy es muy importante porque pues vamos a ver sobre cómo esta responsabilidad ahorita en la actualidad ya no solo recae la crianza de los hijos en los mismos padres, sino también en terceras personas, ¿no? Ajá, como sí, lo son los abuelos. Sí, por supuesto, chicos, y es que como bien comenta mi esposa, pues sí hemos venido pues desde que éramos novios, ¿no? Conociendo nuestros hábitos, y es algo que hemos mencionado creo que en casi todos los podcasts. Por ejemplo, ahorita lo que menciona el ejemplo de las camas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a que me levanto, o estaba acostumbrado en su momento a levantarme, a lo mejor dejar la cama extendida un rato, tomaba mis alimentos y después, bueno, ya empezaba la hora del quehacer, donde uno pone la música de mujer abandonada, dolorida, donde mientras más fuerte suene, más limpia queda la casa, ¿no? Entonces, pues nos podemos hacer ya los labores del hogar, realmente. Pero, pues como comenta mi esposa, ¿no? El hábito que ella trae de que se levanta, tiende su cama en menos de 3 minutos, y pues ya tiene disponible pues ese tiempo, ¿no? Para realizar otras actividades, que son cosas que pues hemos venido como estirando,
y apretando, ¿no? Un poco de todo. Y pues que al final del día, lo que mencionábamos en el podcast anterior, ¿no? Sobre las decisiones que tenemos que tomar con base a las circunstancias que estamos viviendo. Y entonces esto me encamina pues a preguntarte, ¿no? ¿Tú cómo ves, de acuerdo a lo que platicábamos, que por cierto se los vamos a dejar aquí arriba, la liga, para que lo visiten y lo puedan ver y entender un poquito de lo que estamos llevando? ¿Tú cómo consideras, pues en este caso, que en caso de que nos vayamos con tu mamá, pues intervenga en la educación un poquito de lo que sería el IE? Por ejemplo, bueno, ya nuestra audiencia lo sabe, en este caso, pues yo era completamente soltera, ¿no? Cuando nosotros nos conocimos, o sea, yo no traía hijos. Sí, claro. Pero nosotros vivimos, pues somos una familia muégana, por decirlo así. Sí, así, sí. O sea, mi hermano durante un tiempo vivió con nosotros, mi hermana durante un tiempo vivió con nosotros y mi mamá y yo. Aunque hubo un periodo de tiempo en el que ellos pues se juntaron las primeras veces y ellos, o sea, estaban lejos de casa, llegaron circunstancias de la vida que hicieron que ellos pues regresaran, por decirlo así. No es que todos los fines de semana tenemos que estar juntos, pero precisamente las cosas se adecuaron para que nosotros viviéramos relativamente cerca todos de todos. Sí, claro. Actualmente pues ya nada más la que viví cerca de mi mamá es mi hermana, sí, mi hermano ya no, pero sí hubo un momento en el que, o sea, 3 o 4 o 5 veces por semana nos veíamos, no necesariamente un fin de semana, sino, o sea, en cualquier momento tú podías llegar a casa de tus hermanos o tus hermanos a la casa de mi mamá. Sí, es algo que yo he visto que sucede en realidad, porque cuando yo iba a visitar a mi suegra, pues sencillamente, no, vamos a tomar los alimentos, vamos a desayunar, y a pesar de que viven en unas casas, mi suegra pues le llama a mi cuñada, ¿y qué estás desayunando? Y platícame esto, ¿y cómo está mi yerno? Bueno, mi concuño, ¿no? En ese caso. Entonces son cosas que muy características de la familia por parte de mi esposa, que son muy unidos. Claro, hay situaciones que... Como en todas las familias. Exactamente, pero pues eso no exime que ellos estén unidos. Entonces sí es algo que yo sí he visto. Sí, exacto. Y entonces de ahí proviene precisamente esta educación, pero ahora como en comunidad. Por ejemplo, cuando mi hermana, que pues es la primera, ella se embaraza y tiene a sus hijas, ella ya regresa cuando mi sobrina tiene como entre 3 y 4 años aproximadamente. Ajá. Entonces se hace cuenta que ella regresa a la casa de mi mamá por circunstancias de la vida y entonces nosotros tenemos que criar, por decirlo así, a América, que es mi sobrina, a mi primer sobrino. Sí. Entonces, por ejemplo, mi hermana trabajaba y aunque trabajaba en casa, pues todos nos hacíamos de alguna forma responsables, ¿no? Sí, claro. Ya que si a ella no le daba tiempo, pues el otro iba a por ella a la escuela o la iba a dejar o le echaba la mano para verla, pues todos convivíamos. Sí, así es. Por ejemplo, en este caso, cuando ya mis sobrinas van creciendo en multitud, no solamente la primera, sino ya las de mi hermano y las de mi hermana. En cantidad y calidad. Exactamente. Ya cuando esto sucede, mis sobrinas veían no en nosotros un apoyo a su mamá, sino más bien una escapatoria de su educación. Porque, por ejemplo, en este caso, yo tengo una sobrina que es pues la más chiquita de mis sobrinas mujeres. Ajá. Y entonces ella hace cuenta, su mamá la regañaba. Cuando vivía con nosotros, pues era fácil, ¿no? O sea, te caminas unos pasos y corres a chillarle a la abuelita o a la tía, o es que mi mamá ya me dijo, o ya no quiero comer tal cosa. Y mi mamá era de, ay, pues ya deja a la niña, o ya mira esto, o yo, ¿no? Siempre era la que la defendía. Sí. Pero ya cuando mi hermana se va a unas 10 casas aproximadamente de donde vive mi mamá, mi hermana regañaba a mi sobrina Marley y ella corría. O sea, se hacía un maratón desde la casa de mi hermana hasta la casa de mi mamá para evitarse el regaño. Honestamente, yo no lo veía de la misma forma en la que lo veo ahora. Porque en ese momento tú agarras y dices, ay, es que pobrecita, mi sobrina, o es una niña, o tienes que, pues, cuidar de ella, o velar. O sea, no es que mi hermana fuera mala, ni que hiciera algo que pusiera en riesgo a la niña, Ajá. sino más bien que nosotros sobrepasábamos esta educación. O sea, esto de que mi hermana decía, te comes todo, y yo volteaba y le decía, si ya no quieres, ahí déjalo.
Sí, sí, sí. Claro. O me decía mi sobrina, es que no quiero estar en mi casa porque no quiero ayudarle a mi mamá, o sea, chiquita, de 7, 8 años, y yo volteaba y le decía, pues me la llevo. Y agarraba y me la llevaba. Y mi hermana se quedaba gritando, y no, y que déjala, y esto y el otro. Y era, pues a mí no me importa, yo soy su tía y me la llevo. Entonces, honestamente, en ese momento yo no lo veía de la misma forma en la que lo veo hoy. Porque en ese momento es así de, pobrecita la niña. O no quiere tender su cama, pues ahí déjala, no va a haber ningún problema. Pero ahora que yo me convierto en mamá de un momento para otro, Sí, claro. es totalmente distinto, obviamente, tener un hijo cuando está bebecito a cuando ya está un poquito, o sea, cuando ya es un niño un poquito más grande. Porque uno de papá, no sé si a todos les pasa, déjennos en la caja de comentarios, si a todos les pasa que surge esta situación, sí de amarlos, sí de quererlos, sí de cuidarlos, de protegerlos, pero de que sean estas personitas que puedan valerse por sí mismas. Obvio, yo entiendo, no le vas a poner a un niño de 7 años a hacer un huevo o a calentar en la estufa, pero cosas funcionales, ¿no? O sea, recoger tu ropita sucia, tender tu cama, eran cosas que yo no veía en ese momento. Entonces nos pasó algo muy curioso, por ejemplo, con Eliel, ¿no? Ahora que fuimos, Sí, así es. se invirtieron los papeles, porque todo lo que yo en algún momento, bueno, les contamos el chismecito, Sí, ¿no? contándole el El punto es que nosotros estábamos un día con mi mamá, estábamos comiendo y Eliel ya no quería comer. Ah, sí. Y no es que nosotros lo obliguemos a comerse la comida, pero nosotros sí lo estamos educando con esta situación de primero, con la comida no se juega. Punto número 2, con la comida, pues uno tiene que ser responsable porque tenemos que cuidarla, porque cuesta, o sea, esta situación de que aprenda a valorarla, ¿no? Y también el otro punto de que pues a veces la solvencia económica pues no te da para más. Exacto. O para estarse dando desperdiciando gustitos, ¿no? También. Sí. Entonces nosotros estamos buscando la forma de educarlo, de que pues es lo que hay y pues es lo que nos tenemos que adaptar. Ajá, sí, claro. Obvio, nada, por ejemplo, que le pique demasiado. O sea, nosotros también intentamos adaptar pues nuestra alimentación para que los tres comamos lo mismo, sí, ¿no? Claro. Entonces, recuerdo este día, yo estoy en la cocina, estoy ahí discutiendo con Eliel de, oye, cómetelo porque ya todos acabamos de comer. Y él agarraba y no quiero, y no quiero, y no quiero. Y entra mi hermana y agarra y le dice, ¿sabes qué, hijo? Ay, déjala, yo tengo otra cosa en mi casa, vámonos. Y se invierten los papeles. Y agarro y le digo, dile, pero es que yo ya dije algo. Sí. No me importa. Yo agarro a mi sobrino y me lo llevo. Y en ese momento, más allá de darme coraje, me dio risa. Porque dije, ok, esto se siente que eliminen tu autoridad por completo con uno de tus hijos. Sí, claro. Yo no me había dado cuenta hasta ese punto. Y la verdad es que, por ejemplo, mi hermana y mi cuñado pues fueron muy accesibles en este sentido de que yo me podía llevar a mis sobrinas cuando quisiera, yo le podía comprar lo que yo quisiera. O sea, si yo llegaba un día y le decía, préstamelas porque me voy a ir a tal lugar, o sea, mi cuñado nunca fue de, no van. O, ¿sabes qué? No hicieron esto, no van. Sí. O sea, agarraban y pues sí, o sea, a veces honestamente ni siquiera pedía permiso, o sea, como crecieron siendo en cierto sentido como mis hijas, no había este problema, ¿no? De oye, quiero saber si me lo prestas o así. Entonces, esta situación de criar, por decirlo así, a un niño o educarlo en una comunidad donde todos interfieren, ahora vivirlo nosotros de forma totalmente aparte de que, pues al final del día, por ejemplo aquí cuando estamos lejos, si Eliel no se quiere comer algo, pues no tiene a quién llorarle más que a nosotros, ¿no? Sí, claro. O sea, ya es cuando tú no quieres que se coman las cosas, pues ya mamá, es que ya no quiero, o sea, pero a mí. Y después si yo le digo, no, que cómete lo que esto, que aquello, o haz esto o el otro, te lo chilla a ti, pero no hay nadie que intervenga en este sentido. Ahora, yo hablé pues específicamente de lo que a mí me pasó con mis sobrinos, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cuántas veces no sucede esto en el caso de los abuelos, ¿no? Cuando estos interfieren y entonces tú honestamente no sabes qué hacer. Y no sé si te gustaría que pues nos contaras ahora la anécdota que tú tuviste precisamente en este caso, porque yo lo viví
pues por decirlo así, un poco desde afuera, ¿no? De esta situación que yo no entendía, que ahora la entiendo porque soy mamá. Sí, claro. Pero que me imagino pues tú también la viviste. Bueno, pues es que hay varios factores y varios lados de la moneda, ¿no? Al final de cuentas, como tú bien dices, al final de cuentas, como yo lo percibo así, como tíos consentidores y solteros y que a lo mejor ya están trabajando y que pueden darle un gusto a los sobrinos, pues está excelente, ¿no? Al final de cuentas, pues los quieren mucho, ¿no? Y de esa forma demuestran su cariño. Como esposo, a lo mejor, no sé, o esposos, ya como pareja, pues puedes generar este conflicto en la pareja, ¿no? O sea, por ejemplo, aunque tú seas el tío buena onda y todo chido, pero nosotros no sabemos, a menos que lo haga extensiva a la pareja, pues el conflicto que ahora se genera en casa. Oye, ¿por qué se lleva tu hermano o tu hermana al niño? Tiene cosas que hacer, uno se queda aquí batallando, ¿no? O sea, son detalles que muy privados a lo mejor a veces, pero pues que se pueden suscitar. Por otro lado, pues viene la parte de los abuelos, ¿no? Ay, sí, está chido, llévatelo así. Es más, tráetelo a que allá y acá y vámonos y esto y lo otro, ¿no? Entonces, sí son cosas pues, muy diferentes, yo lo percibo así. Por otro lado, pues en mi caso, pues como les comentaba al inicio del video, yo fui papá soltero. Y pues en mi caso fue totalmente distinto. O sea, fue totalmente distinto porque yo tuve que recurrir a la ayuda de mi mamá para el cuidado de mi niño, de mi hijo. Mi niño apenas iba a entrar al preescolar, imagínate, cuando yo regreso a casa pidiendo pues este apoyo, ¿no? Y yo pues me tenía que dedicar a trabajar y seguramente muchos de la audiencia pues se encuentran en esa situación, ¿no? Oye, tengo que trabajar, tengo que solventar a mis hijos, mi mamá me ayuda, o tal vez está la situación de que no me ayuda mi mamá, me ayuda mi hermana, o mi hermano, etc., ¿no? Entonces, en mi caso, pues fue mi mamá quien me brindó el apoyo. ¿Qué es lo que a mí me sucedió mucho, chicos? Que llegó un momento en que yo dejé de ver a mi hijo como mi hijo y lo empecé a ver como mi hermano. Entonces fueron situaciones que, yendo a un psicólogo, precisamente, teníamos que ir mejorando, que por cierto también el psicólogo me persuadió mi esposa en su momento y me convenció de ir. Yo no estaba muy de acuerdo, pero pues bueno, acepté ir a lo que fue el psicólogo y pues fue el psicólogo el que nos ayudó un poco. Entonces, dejando todo este embrollo, pues a mí algo que me sucedía era que yo sentía que se me restaba autoridad, pero pues en cierta parte sentía mucha culpa. Entonces cuando se me restaba autoridad, por ejemplo, no sé, yo le decía a mi hijo, oye hijo, levántame los juguetes, por favor, ¿no? Se lo decía pero con autoridad, o sea, no de una forma de, ay, oye hijo, por favor, levántalos, no, ni siquiera era como, oye hijo de tu tacto por cuál, levántame los juguetes, no, era, oye hijo, levántame los juguetes, por favor. Y entonces el niño lloraba y hacía un súper berrinche de esos que increíblemente en redes sociales llega a suceder y se ven los niños que patalean y gritan y empujan y todo, y chillaba. Y se iba a esconder al rincón y entonces ya iba en este caso mi mamá y pues, oye hijo, no, mira mi niño, mi amor, esto, lo otro, no los recojas, y mi mamá se pone a levantar. Y enfrente del niño agarraba y me decía, es que tú eres un intolerante, eres un grosero, yo nunca te traté así, ya bueno, eso dicen todas las la situación de siempre, ¿no? O sea, tus hermanos platicando de trauma de niños y tu mamá, no, pero yo, ¿cuándo? Sí, claro. Entonces, eso fue lo que a mí me empezó a suceder. Por eso yo les digo, yo dejé de ver a mi hijo como mi hijo y lo empecé a ver como mi hermano. O sea que yo no le podía decir nada si mi mamá no lo autorizaba. Entonces llegó a darse esta situación que cuando empezó yo a ir al psicólogo, el psicólogo nos recomiendan una película, Fred y a mí, que de hecho la vimos en casa de mi suegra, porque mi suegra también en ese tiempo también me decía, oye cálmate, es que no le hables muy fuerte al niño, que no sé qué. Yo le decía, es que suegra, mire, le dije, hijo, levanta los juguetes porque alguien se puede caer. Pero no, vuelvo a lo mismo, mi acción no era ni agresiva ni siquiera era muy compasiva, sino era con autoridad, con la autoridad que yo en ese momento me ponía la playera de que soy papá, porque eran los fines de semana, cuando pues, más tiempo pasaba con mi hijo, soy papá y pues me tiene que respetar y tiene que ver que yo soy la autoridad aquí. Entonces le hablaba con autoridad y con amor, pero pues los abuelos pues intensifican las cosas, las magnifican de una forma distinta y me empezaron a decir, no, es que mira tú, que no, bueno, está bien. Entonces ya llegaba un momento en el que yo ya no le podía decir nada ni enfrente de mi suegra, ni enfrente de
mi mamá. Y cuando vemos estas películas, pues la verdad mi suegra pues aprendió yo creo que bastante junto con nosotros. Es una película que está en YouTube, voy a buscar el link, se los voy a dejar también en la parte de la descripción del video para que si quieren ir a verla, está muy interesante. En ese momento nosotros la vimos aquí en YouTube y habla pues precisamente de una niña que estaba muy consentida a tal grado que ni hablaba. O sea, ¿cuántos niños hoy en día no hablan? Por ese mismo de que se les hace todo, se les da todo en las manos, en la boca, no se les permite desarrollarse de forma independiente. Pues están pegados a una tablet. A una tablet, a un celular, ¿verdad? O es más, ahorita están viendo este podcast, estoy seguro, ¿no? Sí. Que no está mal, pero hay medidas. Bueno, ese es tema aparte. Entonces, en esta película ambientada ahí, pues vemos muchas acciones de la niña que se ha actuado, yo la veo reflejado en mi hijo. Y entonces el padre de familia pide una ayuda especializada a una maestra y la maestra va a la casa y no, la niña era una infame, o sea, una niña de 3, 4 años que se la desgreñaba, o sea, no le tenía respeto ni a su madre. Y su mamá cuando la veía llorar le daba una paleta. Dulces. Un dulce, ¿no? Para calmarla, para que ella no gritara y no pataleara. Entonces la maestra pues se enfrentó a este reto, ¿no? Y cuando la maestra se enfrenta a ese reto, o sea, hay una escena que a mí me cautivó mucho, en la que llevan a la niña al comedor para que coma, y esta niña agarra las cosas y las avienta, y lloraba y pataleaba para que le dieran dulces. Y no se comía la comida, y entonces la maestra le dice a todos, sálganse, y dije, no, una cosa... Pero era una pelea sorprendente que dije, wow, y yo no les puedo decir, yo viví esto, porque la verdad yo creo que eso ya fue un caso extremo, sí, ¿no? Sí, claro. Pero pues sí llegué a tener la situación de que mi niño pues me aventaba las cosas, lloraba por cualquier cosa y entonces iba a la abuela y lo socorría. Entonces en mi experiencia como papá soltero, o sea, sí tenía que trabajar, había veces que pues la demanda de trabajo era muy exigente. Entonces pues yo nada más llegaba a casa y lo veía ya dormido, o había 2, 3 días que no lo veía yo pues activo, despierto y pues no. Entonces yo entiendo que la situación de que nos apoyen los padres pues a veces tenemos que recurrir a ello, ¿no? Y entiendo que o los hermanos o los familiares tenemos que recurrir a ello, pero hermanos y familiares pues sí tenemos que entender que la autoridad al final de cuentas es de los papás. Y es ahí cuando incluso uno se mete en problemas con sus propios padres, con sus propios familiares. O sea, a mí me llegó a suceder que yo queriendo reprender a mi hijo, intervenía mi hermano mayor. Y me decía, es que tú te pasas de listo, es que lo estoy reprendiendo, me tiene que respetar. Pero por ejemplo, ¿no? En este caso, así abriendo un paréntesis, sí. En este caso que tu hermano, por ejemplo, también tenía a su hija de la edad de Liel, por ejemplo, es diferente tú que eres papá soltero, que tienes toda la semana a tu niño y que, o sea, sí lo tienes toda la semana, pero que te ayudas de otras personas para que lo cuiden y tú lo ves fines de semana, y tu hermano que también era papá soltero y veía a su niña los fines de semana, o sea, ¿sí es distinta esta interacción? Sí, completamente distinta. Por ejemplo, yo pues tenía a mi niña. Todos mis hermanos, somos 3, lo platicamos anteriormente, somos 3 de mi mamá, ¿no? En la casa, y pues mi hijo, digamos 5 personas viviendo juntos. Pero al final del día mi niño pues se adaptó, todos se adaptaron al niño y el niño se adaptó a nosotros. Entonces él adoptó pues formas de ser, costumbres, hábitos y todo ello. Bueno, que al final del día pues nosotros ya veíamos como algo normal. Y pues mi hermano, por ejemplo, mi hermano el chico, que era el que más convivía con el niño, pues le atendía las cosas. O sea, es que quiero agua. Pero él no hablaba, o sea, él no hablaba, y tú lo conociste sin hablar. O sea, él tenía, ¿qué? 3, 4 años. Y creo que empezó a medio hablar a los 5. Entonces era una situación complicada. Y todo le daba, ¿no? Y no digo que está mal, pero en cierta medida. El punto es que, a diferencia de mi hermano, cuando mi sobrina iba a la casa, pues por ejemplo yo no es que no sea cariñoso o demostrativo con mis actos, pero sí es una situación completamente difícil. O sea, la niña sí trae los hábitos de su familia por parte de su mamá, que es con quien vive, pues un poquito diferentes a los nuestros. Entonces sí, la niña pues un poco más consentida y todo ello, y también siendo, pues, si lo podemos llamar, grosera, ¿no? Entonces pues mi hermano, pues dentro de su corazón, pues a él le dolía más reprenderle, llamarle la atención, ¿verdad? Porque solo la tenía un rato. Porque solo la tenía un rato.
o sea, un fin de semana, un día, una noche y mediodía, ¿no? Y entonces, pues yo pienso que te lastima más como que reprenderla, como que regañarla. Sí, este sentimiento de culpa. Exacto, la culpa no te deja, ¿no? Un par de ocasiones, mientras yo todavía vivía ahí, observé pues que sí la llegó a reprender, ¿no? Pero de ahí en fuera era muy difícil, muy difícil. Y la niña era un poco más difícil de controlar, porque pues ella sí convivía con más niños, más grandes que ella. En el caso de Eliel, era el único, y él no sabía cómo jugar, él no sabía cómo defenderse, y ni siquiera sabía hablar. Y la niña pues ya hablaba hasta por los codos, entonces son situaciones muy diferentes realmente. En primera instancia, pues, por ejemplo, a mi niño pues todos lo sobreprotegíamos, todos, me incluyo. Y en el caso de la niña, pues nada más la cuidábamos un ratito, pero sí llegaba un momento en que, pues bueno, sus hábitos y sus forma de crecimiento, pues como que no estaba muy de acuerdo. Nosotros sí llegábamos como que decir, ay, es que ya no la aguantamos, ¿no? O peleaba mucho con Eliel, que es algo normal entre niños. Pero cuando eres un niño único y llegas con otro niño único, es como King Kong y Godzilla. O sea, uno se siente el rey y el otro también, pues vienes a invadir un espacio, ¿no? Entonces pasaba mucho eso. O sea, eran peleas y peleas tras peleas. Mi niño pues, lamentablemente no hablaba. Mi sobrina pues estaba más despierta, más viva, más activa. Y pues entonces, o sea, decías, pues ¿para dónde jalo, no? Y eso también nos generaba conflictos, por ejemplo, a mi hermano y a mí. Que si yo reprendía a la niña, entonces mi hermano me decía, ah, espérate, cálmate. Pero él sí podía reprender a mi hijo porque pues vivía con él. Entonces sí son cosas muy, muy diferentes, ¿no? Y que se llegan a dar. Entonces esa fue pues mi experiencia a grandes rasgos como padre soltero con la custodia completa del niño. Y que pues vivo con él. Vivía en ese momento pues con toda mi familia. Pero bueno, como tú comentabas en el inicio del video, pues de aquí va a salir mucha tela de que cortar. Y parte de esa tela es lo que vamos a platicar en el siguiente episodio, en donde vamos a ver cómo es que Eliel llegó a la vida de Fernanda y Fernanda llegó a la vida de Eliel. Esto lo vamos a ver en el episodio 6, entonces los invitamos pues a que lo vean. Y es que, por ejemplo, algo que nosotros ya hemos venido platicando es esta situación que precisamente estamos viviendo, ¿no? Yo entro a la vida de Eliel y ambos nos tenemos que adaptar. Y, por ejemplo, con tu familia, esto fue un caso aislado, ¿no? O sea, ya había sucedido que habían matrimonios porque tu familia es una familia, pues, joven. Sí, todavía. Pero, pues, no han llegado como a esa etapa de su vida, ¿no? Y, por ejemplo, en mi casa ya había pasado con mi hermana, que como mencioné en el principio del podcast, ella traía a su niña y mi cuñado se casó con ella, pues ya trayendo a su niña, y pues ya después sucede esto con mi hermano, y ahora conmigo, con Eliel, ¿no? O sea, no era algo completamente normal. Siguió la cadenita. En mi casa, ajá. Sí. Y en tu casa, pues era algo totalmente distinto, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, esto que sucede mucho cuando los abuelos pues nos hacemos partícipes de la educación de los hijos de nuestros hijos, es esta incertidumbre de cuando se tienen que volver a rehacer su vida, ¿no? Sí. Sucedió en el caso de mi mamá. Cuando América tiene que irse a casa de Eliud, que es mi cuñado, mi mamá estaba o sea, sí le dijo de principio a mi hermana, si tú quieres rehacer tu vida, si quieres, déjame a la niña, porque esta situación de que los abuelos se hagan cargo de la educación de sus nietos, es como tú decías, ¿no? Ya no, el padre ya no la ve como un hijo, sino ahora la abuela o el abuelo los adoptan como hijos por esta necesidad de que uno de los dos padres no está. Sí, sí. Y por ejemplo, cuando mi hermana decide hacer su vida, pues mi mamá no es que dio un grito en el cielo, pero sí fue de ¿qué va a suceder, no? Porque estos niños, precisamente que vienen criados de los abuelos, no todos, claramente, pero sí en su mayoría vienen consentidos, ¿no? Sí, y es que va a surgir la incertidumbre de los abuelos, o sea, lo que estábamos platicando, ¿no? Y creo que es el punto del podcast, ¿no? Dejar que tus padres eduquen a tus hijos ya dejan de ser tus hijos, se vuelven tus hermanos.
Porque pierdes autoridad, pierdes muchas situaciones. Entonces surge esta incertidumbre, ¿no? O sea, vas a rehacer tu vida y mi hijo, porque muchas veces lo van a escuchar o lo han escuchado, ¿no? ¿Y mi hijo qué? O mi hija, ¿no? Pero se hace en referencia al nieto. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que eso fue lo que estuvo pasando con tu mamá. Sí, eso pasó, por ejemplo, en el caso de mi mamá, y cuando nosotros fuimos novios, pues también pasó en el caso de tu mamá. Y pienso que es algo completamente normal, ¿no? O sea, la seguridad del niño o la niña es lo primordial. Sí, claro. Pero cuando estos se van a enfrentar a un nuevo estilo de vida con tu pareja, con tu nuevo esposo, con tu segunda familia, como quieran llamarlo, pues sí es una batalla campal. Y vamos a ahondar pues un poquito más en esta información precisamente ahora en el episodio 6 del podcast, que los invitamos a ver. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación cuando lo subamos. Y darle like y suscribirse al canal. Y pues bueno, amor, no sé si recuerdas que platicábamos incluso con la psicóloga en su momento sobre pues los pros y los contras de la crianza con los abuelos. Yo, por ejemplo, yo en mi caso voy a ser muy honesto y con esto vamos a lo que sigue, ¿no? La conclusión del podcast. Pero yo en mi caso, por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿tú dejarías que tu suegra, en este caso, educara a tu hijo? Yo les diría sí y no. O sea, la verdad, ¿no? Y yo creo que tú estás en la misma posición, ¿no? Sí, completamente válidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo sí te digo, o sea, sí, es porque a lo mejor voy a permitir en el sentido de que lo amen, en el sentido de que demuestren ese cariño, ese afecto y protección, ¿no? Que se sienta integrado a un grupo social al final de cuentas. Y no en el sentido de que se me reste responsabilidad, en el sentido de que se me reste la autoridad como padre, porque ya lo viví. Entonces, esas situaciones, chicos, yo creo que es una situación que sí debemos de analizar bien con nuestra pareja al momento de mudarnos a la casa de uno de los padres de cualquiera de los dos. Porque al final del día, como bien menciona mi esposa, su familia es muy unida. Entonces yo siento y presiento, pues, dando un caso imaginario, de que, por ejemplo, yo llego a llamarle la atención a Ariel y corra con su tía, ¿no? Sí, y entonces la tía me la haga a pedo y yo diga, bueno, espérate, pues es que es mi hijo, ¿no? O sea, lo estoy reprendiendo, ¿no? Y va a pasar lo mismo, ¿no? O sea, que venga la tía y que yo le esté reprendiendo y que, oye, bueno, espérate, que no sé, ¿no? Entonces, son situaciones que va a llegar un momento en el que vamos a tener un conflicto ella y yo, en el que yo le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener que hablar con tu hermana y pedirle, por favor, que se limite a esta situación. Y entonces vamos a tener una base de conflicto ella y yo. Ahora yo voy a ser el payaso, yo voy a ser el loco y ya no me van a aceptar en la familia, ¿no? Entonces son situaciones que al final del día pueden suceder. Son situaciones que son realidad, tal vez te encuentres en ese caso, pero también familiares, si están viendo esta situación, nosotros invitamos a tener un alcance, un límite en la integración del grupo familiar con los menores, con los pequeños. Debe de crecer con una autoridad que lamentablemente hoy en día en la sociedad se ha perdido totalmente. O sea, ya están creciendo jóvenes adultos, y no me incluyo yo en ese círculo, porque son personas que ya no son socialmente útiles. Ya no tienen tolerancia a la frustración, ya no saben cómo solucionar un problema, esperan todo de las manos del padre o de la madre. O sucede que, por ejemplo, siendo adultos jóvenes, por ejemplo, de unos 18, 19 años, por ejemplo, esperan llegar a un trabajo y ellos mandan. En vez de que ellos lleguen a aprender desde abajo. Les voy a platicar una anécdota en donde estaba laborando, que ya todavía sigo sin laborar. Estábamos ahí con un joven que se le designó la actividad de gestionar las entradas y salidas del almacén. Pero este joven agarraba y yo iba y le decía, oye, hay que acomodar. Lo supervisaba, sí, lo orientaba. Le decía, oye, tienes que acomodar el almacén, tienes que gestionar los productos que entran, los productos que salen en la herramienta, los consumibles, etc, etc. Es que yo soy aquí el jefe. Ah, chinga, espérame. ¿Cómo que tú eres aquí el jefe? No, es que a mí me dijeron que yo soy el jefe y yo no lo voy a hacer. El que lo va a hacer va a ser uno de los ayudantes, uno de los chalanes. Pero pues como no hay gente, pues así se va a quedar. Era un chico pues 1 o 2 años menor que yo y yo le decía, bueno, mira, está bien, está chido, pero de momento lo tienes que hacer tú. Entonces conflictuábamos.
Ya volvemos a lo mismo. Estos jóvenes o estos niños que están creciendo lamentablemente sin autoridad, y lo vemos en la escuela de bien. O sea, amigos, a mí ya me extendí del tema, pero me da una frustración, un coraje, y digo, no puede ser posible esto. ¿Qué tan difícil es una tarea de primaria? O sea, ¿qué tan difícil es una tarea que los padres, es más, todavía porque no ha sonado el teléfono, pero yo creo que ahorita a las 8 o 9 de la noche van a empezar los padres. Domingo. Y siendo domingo, ¿qué dejaron de tarea para mañana? O sea, dices, mira, el niño tiene que descansar, tiene que merendar, pues ya está cansado de las actividades, no va a entender, no va a captar lo que le estás queriendo enseñar o retroalimentar en la tarea, ¿no? Esa es una situación. Otra situación, niños que todavía no hablan. O sea, niños en primero de primaria que todavía no hablan. Y dices, wow. O sea, fácilmente el 80% de los niños del salón de primero de ir no hablan. No y mi hijo, yo no les voy a decir, ay, habla como perico. O sea, ahorita está como perico porque ya entiende las palabras y las dice. Algo que a sus 4 o 5 años, la verdad es que no. Y eso ha sido un trabajo que esta Fernanda, mi esposa, ha venido trabajando desde que nos mudamos, donde existía la incertidumbre con su abuela de que cómo va a crecer mi hijo, cómo lo va a tratar a mi hijo y demás, ¿no? Sí, es normal. Que es algo normal, pero en este caso, que gracias a Dios, pues ha venido siendo un desarrollo individual, ¿no? Entonces esto nos lleva a caer en cuáles son los beneficios y los contras de esta educación. ¿Tú qué piensas sobre ello? Pues no quiero decir que hay más unos de otros, pero sí se nota, o sea, claramente se nota. Por ejemplo, uno de los beneficios, porque creo que ya nos extendimos en los contras, ¿no? Uno de los beneficios que yo veo es que estos niños crecen precisamente en comunidad. Sí. O sea, tiene muchos ojos encima del niño. Sí, claro. O sea, la tía, el tío, los sobrinos, o sea, la abuelita, el abuelo. O sea, esta convivencia sana hace que el niño se desarrolle, no solamente con niños pequeños, sino con sus tíos, por ejemplo, que ya sean un poco más grandes, o respetando a la abuelita. O sea, esta situación creo que es buena. En el sentido de la convivencia social. De la convivencia social, ¿no? Social, exacto. Sí, claro. Porque obviamente es diferente cuando, lo que decíamos, ¿no? Un hijo único está solamente con los papás y todo lo que hay en su entorno es de él, y todo lo que él dice se hace, es totalmente difícil cuando tú agarras y lo quieres echar a que haga amigos o a que socialice con las demás personas, porque le cuesta mucho trabajo. Sí. Pero cuando crece, por ejemplo, con más primitos, con sus tíos, pues esta convivencia es un poco más armónica. Hasta los niños, en cierto sentido, pues se hacen más maduros, sí, claro, debido a esa convivencia con la familia. Sí, sí. Pero creo que el problema es que uno como tío, porque ya lo comenté en este podcast que a mí me pasó, que nosotros seamos la familia tóxica. O sea, que nos metamos más allá de lo que el alcance de uno debería de hacer. Sí está padre agarrar y decir, oye hermana, oye hermano, pues sabes que es que mira, siento que está siendo muy duro con el niño, o mira, es esto, o sucede el otro. O sea, siento que eso es bueno, ¿no? Sí, es una retroalimentación de una persona que tal vez ya vivió muchos más años que tú, o que ya tiene muchos más hijos. Pero creo que esto de tú dices blanco y yo nada más por llevarte la contraria digo negro, es muy, muy, muy difícil para la pareja como tal. Y fue un error en el que yo honestamente, pues sí caí. Sí, claro. Y yo no lo veía hasta este momento, ¿no? Ahora que ya soy madre. Sí, claro, chicos, y es que en realidad muchas veces hasta lo hacemos por mustios, ¿no? Lo hacemos por mustios, y esto va también a uno mismo le trae consecuencias. O sea, hay consecuencias en los niños, es muy cierto, pero a uno también le trae consecuencias. Si tú trabajas, te sientes cansado, estás en cierto estado de depresión, estás pensando en la situación todo el día y te frustras de que no puedes hacer nada. Te sientes impotente cuando tú quieres llamar la atención, no se te permite, y muchas cosas, ¿no? Eso es en cuanto a un poquito de los contras, pero algo benéfico, chicos, que tenemos también que reconocer y agradecer, por supuesto, es que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con un niño enfermo? ¿No? O sea, yo no sabía ni darle una pastilla, yo no sabía ni cómo suministrarle un medicamento a mi hijo, pero la verdad que me ayudaba a ver a mi mamá. Y luego yo que tenía que trabajar,
pues a veces no lo podía cuidar en las madrugadas, ¿no? O sea, a veces es un poquito difícil. No me exime de mi responsabilidad, pero pues sí, la verdad es que la neta sí me ayudaba a mi jefa, ¿no? Entonces, mi suegra hasta la fecha, o sea, le hablamos y, oiga, ¿qué cree que? Pues es que el niño, ¿qué cree que se me enfermó? O sea, y hay cosas que honestamente a nosotros nos sorprendieron, ¿no? Cuando éramos novios, por ejemplo, mi hermana nos dijo bueno, no, obvio, todo lo que se mencione aquí no es que lo recomendemos, es responsabilidad de cada persona utilizarlo. Sí, claro. Pero, por ejemplo, mi hermana agarró y nos dijo, ¿no? Es que Liel tiene flemas. Y yo agarraba y le decía, pues es que tiene media tos o así, dale leche con bombones. Y tú me dijiste, ¿no? Es que yo no sabía eso. Y Eliel sacó todas las flemas con la leche con bombones. Sí, claro. Y, por ejemplo, nos ha pasado que le da fiebre. Y también otra cosa que me dijo mi hermana, ponle un algodón en el ombligo. Sí, claro. Que a ti creo fuiste tú el que me dijo, no le hagas, o sea, me sorprende cómo puede ser que esté conectado, que, o sea, le ponemos el algodón mojado de alcohol y el cuerpo lo absorbe y se le quita la temperatura. O la otra vez nos dijo Dilea, ¿no? Que le pusiéramos vaporrucro en las plantas de los pies y que se los tapáramos. O sea, estas cosas que tú agarras y dices... O sea, lo primero que uno como padre primerizo hace es córrele al pediatra, ¿no? Y está bien, sí, claro, para no automedicar a los niños. Pero estas cositas que no necesariamente son medicinas. Esos hacks. Pero que te ayudan a solucionar un problema tal vez en el momento. Y que la verdad uno no sabe a veces, ¿no? O sea, sencillamente, no me van a dejar mentir, si hay un médico aquí seguramente va a decir que eso no existe. Y está bien, o sea, no vamos a imponer algo que nosotros traemos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los empachos? O sea, cuando uno lo lleva con las abuelitas y los agarran el cuero y los truenan. O sea, hay veces, ya ha sucedido casos, yo he escuchado de casos, no, gracias a Dios no le ha pasado a él, no me ha pasado a mí, pero sí he escuchado de casos de que hay médicos que no encuentran el malestar estomacal de los niños. Entonces los llevan con una persona adulta de la tercera edad y nada, está empachado y tómate el pan puerco y el aceite y ahorita lo curan y ya, se cura, ¿no? Entonces son cosas que uno pues la verdad no sabe hacer o no conoce. Y cuando son estas enfermedades, pues la verdad es una bendición total tener una persona ya experimentada, ya mayor de edad de alguna forma, que te pueda recomendar y aconsejar pues, cómo curar a los niños, ¿no? Eso sí son pros, incluso con lo que comentabas de crecer en un entorno social más completo, pues es de que tiene más ojos, oye, es que yo lo veo mal, es que a lo mejor si tú no estás o estás ausente en ese momento, hay personas que pueden socorrer y auxiliar al niño. Un familiar, un amigo, un pariente, ¿no? Pero al final de cuentas, eso, bueno, creo que son beneficios con respecto a ello. Y pues no todo es como miel sobre hojuelas, sino también hay ciertas circunstancias en que nosotros también tenemos que admitir que perdemos. Por ejemplo, un punto muy importante es que perdemos responsabilidad. Se nos hace a veces muy fácil agarrar y enjaretar al niño con los abuelos. Y es una cosa que, chicos, tenemos que ser conscientes de que si lo hacemos, nos lo van a estar reprochando. O sea, nos lo van a echar en cara, ¿no? Mamá, ahorita vengo, me voy con las amigas, o me voy con los compas, ¿no? O me voy chingando unas chelas, esto y lo otro. Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo, ahí lo quedas. O sea, y no lo voy a negar, o sea, yo también lo llegué a hacer, ¿no? No me siento orgulloso de ello, pero pues lo llegué a hacer. Entonces uno también pierde responsabilidad, vuelve a lo mismo y tocante a ello. Dejamos de tener a los hijos como hijos y los vemos como hermanos. Ahora, también algo muy importante que nosotros queremos mencionar es sobre el desarrollo independiente de los niños, ¿no? Lo que decíamos al principio, o sea, lamentablemente lo vemos muchos años después en ocasiones, estas consecuencias de no haber permitido que los niños se desarrollen de forma natural. Y es algo que nosotros hemos hablado, ¿no? O sea, ¿tú qué hacías al llegar a la escuela? O sea, llegabas, te salías con la pelota, ibas con los amigos. O sea, eran otros tiempos totalmente distintos, pero te la pasabas en la calle jugando para arriba, para abajo. Y, por ejemplo, no sabías hacer algo y te las ingeniabas con tus amiguitos. A veces hasta te ponías en peligro porque eran, o sea, cosas que te volaban la mente, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en este sentido, ahora los niños, pues lamentablemente, ¿qué hacen la mayoría de las personas? Que no quieren cuidarlos, o cuando las abuelitas ya están muy grandes, ten mijito el celular para que te entretengas y no me des lata. Estás aquí en la casa sentadito, o mira, te pongo la tele para que me dejes hacer a mí mis cosas.
Obviamente esto no es malo, cada persona pues sabe cómo educa a sus hijos, pero estas circunstancias de, o sea, hasta darle en la boca de comer o el agua, o no te pares de ahí y mejor te pongo tus videos, estas situaciones honestamente pues sí retrasan el desarrollo de los niños. Por supuesto, y es que entendemos nosotros que hay edades en las que indiscutiblemente el niño necesita ayuda. O sea, a un niño de 2 años, a excepción de quienes lo llegan a lograr, porque todos los niños son diferentes, pues le tienes que atender a lo mejor el agua. O sea, a lo mejor incluso técnicas tan sencillas como utilizar recipientes de plástico. A veces nos aferramos a querer tener nuestra casa tan bonita, el lugar donde vivimos tan precioso para que cuando vengan y hablen de nosotros hablen bien. Pero no, lo importante es la seguridad. Entonces, tenemos que dejar que nuestros niños se desarrollen. O sea, a mí fue algo que me costó mucho trabajo. Y hasta la fecha, mi esposa no me va a dejar mentir, me ha costado mucho trabajo. ¿Por qué? Pues mi hijo para mí, pues todavía está chiquito. Es más, chicos, fuimos a comprarle unos zapatos, unos tenis. Yo quería unos tenis chiquitos de lucecitas de Spider-Man. Y me decía mi esposa, es que esos ya no le van a quedar, esos son un niño de 2, 3 años. Le digo, ¿cómo crees? Le digo, no creo que tenga el pie tan grande. Y ya cuando ay, no, sí es cierto. Le sacan el 19. El 19, ¿no? Entonces, no, chicos, es una cosa que la verdad apenas estoy pues abriendo los ojos, ¿no? Lamentablemente o afortunadamente. Entonces, sí es bien importante que el desarrollo individual de los niños lo dejemos llevar, ¿no? Lo dejemos que suceda, que se equivoquen, que lo tiren, que caiga. Obviamente no les vamos a dar una jarra de vidrio a un niño de 4 o 5 años llena de agua, porque sencillamente al momento de que la tome, sus manos son pequeñas, sus movimientos son torpes, se le puede resbalar, se puede caer, ¿no? Pero tal vez sí podemos dejar un recipiente grande, un vaso más grande con agua de plástico. ¿Sabes qué? ¿Quieres agua? Sírvete tu agua, ¿no? Estar ahí vigilando la situación, ¿no? Y eso es algo muy importante y es algo que nosotros venimos trabajando día tras día con Eliel desde que nos independizamos. Es una situación que hemos venido trabajando. Bueno, o sea, lo mismo, no lo exponemos, pero tampoco le solucionamos las cosas. Yo recuerdo que en mi casa, si no alcanzaba algo, abría las puertitas de la alacena o de la cocina y subía los pies y ahí para alcanzarlo, ¿no? Entonces son cosas y chicas. Ahora los niños agarran, es que no alcanzo y se quedan así. Y yo, pues, búscale cómo lo hagas, piénsale. Sí. Y ya, mira, si le abres aquí, si te subes aquí, obvio, no exponiendo un riesgo mayor, pero sí siento que mucho de la educación, ahora es la ventaja que tenemos, ¿no? El internet, como lo vemos de algunas cosas que es malo y dañino, también hay otras técnicas o ayudas que nos pueden funcionar para hacer esto. Claro, cada familia es diferente, cada conformación es distinta. Por ejemplo, nosotros tenemos esta facilidad de que yo pueda quedarme en casa, darle la atención, enseñarle las cosas, tú me apoyas, pero cuando, por ejemplo, uno es papá soltero, sin duda, pues necesitas el apoyo de alguien más para cuidarlo, una guardería, tus papás, tus hermanos, para que puedan echarle un ojo y el niño también no esté expuesto a situaciones que lo pongan en peligro, ¿no? Exactamente. Entonces esta situación, obviamente, balanceando todas estas cosas que platicamos, hay pros, hay contras de estas situaciones de vivir con los suegros y permitir que ellos influyan en su educación, pero también hay muchas, pues, ventajas, ¿no? Por decirlo así, del hecho de que tengas más personas ayudándote a criar a un niño. Claro, entonces tenemos que sopesar las ventajas y las desventajas, y por supuesto si estamos viviendo con nuestros familiares, pues también conversar a lo mejor un poquito con ellos. Oye, sabes que este es el alcance, hasta aquí entras tú y hasta aquí entro yo, ¿no? Y si estás en proceso de irte a la casa de tus suegros o con tus padres, pues también platicarlo con tu pareja. Estos son los posibles riesgos que vamos a experimentar, cómo los vamos a sobrellevar y hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Pues bueno, chicos, pues esto ha sido todo de nuestra parte. Si les gustó el video, ya saben qué hacer. Dale like, suscribirse al canal y por supuesto compartirlo con sus amigos. Y recuerden, tiempos difíciles hacen hombres fuertes hacen tiempos buenos, y los tiempos buenos hacen hombres débiles, y los hombres débiles hacen tiempos difíciles. Los dejamos, esperamos que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.